Sean todos, pero muy bienvenidos, porque hoy vamos a ver la gracia de Dios en su palabra y porque cada uno quiere ver al otro hermano y por eso nos decimos bienvenidos unos a los otros. Cada uno quiere alentarse en las cosas del Evangelio. El pasaje entonces es Gálatas 3, versículo 4. Mientras van buscando, este tema va a tratar sobre que tenemos que valorar las experiencias, las bendiciones que experimentamos cuando creímos en el Evangelio. Tenemos que valorar eso y no que quede eso en vano. De eso va a tratar, para entonces seguir experimentando sus bendiciones espirituales que vienen del Evangelio en el presente. Vamos a leer el versículo, Gálatas 3, versículo 4. Dice así: tantas cosas habéis experimentado o padecido, en Reina Valera, en vano. Si es que realmente fue en vano, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias que por algo escribiste esta carta, Señor, para que hoy sea leída y explicada delante de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú saques todo impedimento intelectual, emocional, espiritual en cada uno, inclusive en mí mismo, para entender esta verdad, Señor. Para que, como oró el hermano, sea Cristo el quien se lleve toda la gloria en nosotros, al ser aplicado el Evangelio en nuestras vidas, Señor, hoy. Gracias por todas las bendiciones que nos das y nos sigues dando, porque Cristo hizo una obra eficaz. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos años me dieron, acá creo que tengo, unas hojitas para rellenar y participar de un sorteo de un supermercado Rigi. Me dieron estas hojitas, no sé si conocen estos papelitos que da un supermercado para rellenar. Me dieron unos cuantos ahí para que sea más probable que gane, ¿no? Y me dieron, yo tuve que gastar por lo menos algo de plata para que me den esto, si no, no gastaba, si no superaba un monto específico, no me daban esto para rellenar. Pero la cuestión es que yo no rellené nada, ni puse en la urna después. Y ahora la sucede justamente hoy, anteayer lo estaba usando para hacer el sermón a esto. Hice un clip acá, no sé si la cámara puede ver, hice un clip acá y lo usé como un cuadernito. En cierto sentido fue en vano que me dieran esto, en vano para ellos y para mí que no participé del sorteo, pero en otro sentido no, pero en cierto sentido fue en vano lo que ellos hicieron, pues yo no hice lo que ellos quisieron. Agarré este papelito para otra cosa. Les doy un ejemplo más claro. Otra vez, yo y otro hermano fuimos a un restaurante en Montevideo y compramos unas hamburguesas en un restaurante allá en Montevideo. Justamente me acuerdo, estaba jugando Flamengo versus Palmeiras, era la final de la Libertadores. Allá en Montevideo en el Centenario se iba a dar la final. Y fuimos ahí a ese restaurante a comprar unas hamburguesas. Y compramos y me preguntó la señora, la recepcionista, la que vendía, ¿es para llevar? Ahí hay justamente ahora que están vendiendo una hamburguesa ahí, gaseosa. Y me preguntaron, ¿es para llevar? Me preguntaron, ¿es para llevar? Y yo les dije, y el hermano, sí, es para llevar. Entonces, claro, si va a llevar, ellos lo envuelven en un tipo cajita de Termopol, así era bien puesta, así, que se cerraba incluso así. Y tomá, una bolsa, bien presentado, nos dio. Pero nosotros fuimos y agarramos una mesa ahí delante, un poco más alejado, y estaban hablando todos en portugués ahí, pues estaban todos los de Brasil ahí. Pues jugaba Flamengo y Brasil, Flamengo y Palmeiras, que son equipos brasileños. Se llenó el Centenario, el Montevideo de brasileños por todas partes. Y ahí nos sentamos en la mesa, sacamos el potecito ese de Termopol y fuimos a comer. Y de repente, cuando estábamos dando unos bocados así, vino la recepcionista y dijo, pero esto era para llevar, por eso te pusimos el Termopol.
gastamos plata, es desperdicio esto. Prácticamente nos dice, en vano le dimos la... Y bueno, en vano fue que me dieron cajita, ¿no? Yo no hice, no aproveché para lo que debía hacer. También me acuerdo una vez, y ahora esto un poco más serio, vinieron al liceo, allá donde yo estudiaba, que es tipo una secundaria, unos que repartían Biblias Gedeones del Nuevo Testamento chiquitos, así. Y repartieron a todos los estudiantes. Y bueno, acto seguido, el liceo se volvió algo lleno de papel. El piso era un mar de hojas de Biblia, exagerando un poco. Rompieron todas las hojitas, hacían cualquier cosa, hasta para, ni digo, en el baño para usar ahí, para limpiarse. Hicieron cualquier cosa con el Nuevo Testamento. Ahora les dejo picando la pregunta. ¿Fue en vano lo que hicieron esos trabajadores? ¿Fue en vano para los que rompieron? En un cierto sentido sí, en otro no. Bueno, eso es lo que vamos a ver un poco hoy. Pero hermanos, Cristo nos regaló algo mucho más glorioso. Nos regaló la salvación. Antes éramos perversos, indignos, que éramos merecedores del infierno, cada uno de nosotros. Pero Dios nos regaló la salvación. Nos regaló a Él mismo. Y nos hizo experimentar la salvación, nos hizo experimentar a Dios, lo mejor del universo. ¿Será en vano entonces, hermanos, para nosotros lo que Dios hizo en la cruz y encima que nos hizo experimentar todas las bendiciones que provienen de esa cruz? ¿Será en vano que recibimos esas bendiciones en nuestras vidas? Que no lo sea para nosotros, para mí y para ustedes. Debemos seguir experimentando esas bendiciones a Cristo, al Evangelio en nuestras vidas, hermanos. Entonces, sigue experimentando las bendiciones del Evangelio hoy en día, hermanos. Sigue, no te quedes, seguí experimentando lo más glorioso. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué debo seguir experimentando las bendiciones del Evangelio, de que fui salvo y que recibí el Espíritu y que veo la obra de Cristo en la cruz? Tengo el privilegio de ver eso. ¿Por qué debo seguir experimentando eso en mi vida? Pues, hermanos, las bendiciones pasadas entonces no tendrán valor para vos ahora en el presente. Las bendiciones que recibiste cuando te convertiste, cuando experimentaste, va a ser algo del pasado, una foto en blanco y negro, una estatua para vos, algo del pasado. Si no seguís experimentando lo que experimentaste, entonces lo que experimentaste va a ser algo allá, de años luz, de diferencia. Por eso tenemos que, hermanos, seguir experimentando lo que experimentamos. El versículo nos dice, la parte A, que vamos a ver. Tantas cosas, versículo 4 del capítulo 3 de Gálatas, el versículo en cuestión. Tantas cosas habéis padecido. En la Reina Valera dice padecidos. En algunos comentarios, ahora ya les explico, dice habéis experimentado. Tantas cosas habéis experimentado en vano. Entonces, dicha la aclaración de la palabra, que aquí la Reina Valera lo dice padecisteis, voy a aclarar mejor. Muchos comentaristas, porque acá queremos ser serios y acá queremos interpretar la Biblia correctamente, sin decir algo que no está, cosa que pasa muy a menudo en otras iglesias, que inventan cualquier cosa. Acá vamos a decir lo que dice el texto. Muchos comentaristas, hermanos, están de acuerdo que según el contexto, todo este contexto que estuvimos hablando, predicando, la palabra griega con la cual se traduce aquí padecido, en el versículo 4, padecido, según muchos comentaristas, no específicamente significa padecido, sino experimentado. ¿Por qué lo dicen? Porque el contexto lo dice. Y esa palabra da a pie que haya esa ambigüedad. Esa palabra puede usarse de experimentarse o padecisteis. Entonces, los que interpretan tienen que ver el contexto y otros asuntos gramáticos. Y los mejores comentaristas, a mi vista, dicen que es experimentasteis. Comentarios de Samuel Merespilo, comentarios de Longenecker, de otros, dicen esto, que significa experimentasteis
significa eso? Porque el contexto lo dice. Y si la Reina Valera dice que es padecido, significa padecido, igual el mensaje que le voy a dar no cambia, va a ser el mismo a la larga. Ahora ya van a ver claramente. Pero vamos a ver entonces por qué el contexto reina aquí y determina el significado de esta palabra que es experimentasteis en vez de padecido, como dice la Reina Valera. En primer lugar, el contexto dice que el creyente pudo ver claramente la cruz de Cristo, y esa fue una bendición experimentada en el pasado. Pudo ver la cruz de Cristo con los ojos de la fe. Pudo aceptar la cruz de Cristo que le limpia y le salva y le da vida nueva. Eso es una experimentación que recibió al comienzo. Luego Pablo en el versículo 2 de Gálatas 3 también dice que nosotros experimentamos el Espíritu, recibimos ese momento inicial cuando experimentamos al comienzo de nuestra vida cristiana por la fe nomás. Entonces también experimentamos al Espíritu. Entonces ven como que todo tiene sentido que es experimentaste. Luego en el versículo 3 también dice, habiendo comenzado con la carne, ahora vais a vivir su vida por el Espíritu. Entonces, habiendo experimentado la vida cristiana por vivir por la fe, por el Espíritu, ¿ahora vais a experimentar la vida cristiana por las obras de la ley? No, está mal, es por el Espíritu. Pero igual, en asunto, en cuestión, experimentasteis, está englobando aquí la idea de Pablo. Y eso es lo que va a determinar el significado de esta palabra. Luego de este versículo que estamos analizando, el versículo en el 5 más, que vamos a ver, Dios mediante, la predicación que toque después, también dice, el que os suministra a vosotros y el que os hace experimentar maravillas, el que los hace hacer cosas maravillosas, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. También el contexto dice, todo con un contexto de experimentar las bendiciones espirituales. Por lo tanto, en el versículo 4, tiene sentido que se lo interprete, tantas cosas habéis experimentado en vano, y esa es la interpretación que vamos a hoy explicar. Igual si fuera padecido, también es una experimentación buena. ¿Por qué? Porque padecer por Cristo es algo glorioso para Dios y para todo. Inclusive una experimentación buena también secundariamente puede entrar aquí. Por ejemplo, yo recibí el Espíritu glorioso y por eso otra persona me va a querer envidiar y me va a querer molestar, así como Ismael hacía a Isaac, porque Isaac era hijo. ¿De qué era hijo Isaac? Hijo de la carne. Tuvo relación con la sierva de Sara, que era Agar. Y por eso, por la carne, tuvo a Ismael. Así que el Ismael de hoy, el enemigo de hoy, nos va a hacer persecución. ¿Por qué? Porque nosotros experimentamos el Espíritu en nuestra vida, el Evangelio. Así que padecisteis también tiene sentido. Y Pablo capaz dejó a la ambigüedad, pero yo creo que el contexto reina aquí. Aquí significa tantas cosas habéis experimentado, tantas cosas buenas como la cruz de Cristo, el Espíritu en tu vida, las bendiciones que vinieron para vos. Eso es lo que significa este pasaje, hermanos. Ahora, leamos el versículo de nuevo. ¿Tantas cosas habéis experimentado en vano? Esto es lo que tenemos que entender ahora, hermanos. Toda esa obra de Cristo en la cruz que yo les dije, todo el Espíritu recibido, ¿es en vano ahora en nuestro presente? Sé que no estamos al nivel tan bajo como los hermanos de Galacia, tal vez algunos de nosotros. No estamos a un nivel tan bajo como los hermanos de Galacia, pero se puede aplicar a nosotros el principio. Ahora, ¿por qué los de Galacia experimentaron tantas bendiciones y ahora Pablo les dice eso fue en vano? Vamos a analizar. ¿Por qué? Pablo les dice que ahora lo que recibieron, lo que experimentaron de Cristo, ahora para ellos, a esos hermanos en Galacia, es en vano. ¿Por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué? ¿Será porque ahora no están siendo obedientes ellos? ¿Será? Por eso lo que experimentaron ahora
lo pueden vivir. Muchos dicen esto, que ellos no están experimentando ahora la bendición que experimentaron en el pasado porque ahora no están obedeciendo a Dios. Les hago un ejemplo, y tiene sentido lo que dicen, porque le hago un ejemplo. Este ejemplo puede ser un poco chocante, pero es necesario para que se nos quede y podamos entender. No digo que esto pasó o va a pasar en nosotros, sino que es un ejemplo para entender el caso. Imagínense que una pareja fue de luna de miel. ¿Qué días aquellos, dirá esa pareja? Disfrutaron, estuvieron ahí experimentando los primeros tiempos de estar casados. ¿Qué días? Pero ahora esos días como que ya están lejos y ahora ya no disfrutan, no se comunican bien. Y ellos dicen es porque uno no es obediente al otro. El otro quiere hacer lo que quiere y no me obedece. Y el otro tampoco me obedece. Entonces algunos comentaristas de esta carta también van a decir, los de Gálatas no estaban experimentando la salvación porque ahora están desobedeciendo. No están siguiendo la ley del Antiguo Testamento ni de los mandatos del apóstol Pablo. Por eso no están experimentando aquellos días. ¿Y qué días esos días? No están experimentando ahora una comunión buena con Dios porque le están desobedeciendo a Él. No están siguiendo unas leyes. Por eso. Pero hermanos, esto no es el caso de esta carta. Pues los de Galacia eran demasiado obedientes. Obedecían, entre comillas. Querían seguir la ley por todo lado. Inclusive hasta querían hacerse judíos ellos mismos. Y hasta se peleaban entre ellos mismos para ser más perfectos. Para perfeccionarle al otro. Y se peleaban. No, vos tenés que hacer así. Y el otro, vos también tenés que hacer así. El otro, vos tenés que seguir la ley así. Tan perfectos que tanto que querían obedecer a Dios. Que se llegaban a morderse los unos a los otros. Entonces la respuesta no es tan así. Estaban solamente desobedeciendo a Dios. Por eso no están experimentando lo que experimentaron aquellos días que recibieron a Cristo, la comunión muy cercana con Dios. No era solamente porque ahora no están obedeciendo, porque ellos supuestamente querían obedecer y obedecían con sus actos, con sus fuerzas. Pero la respuesta no está cerrada, lo que dicen ellos. No está completa, porque ellos querían obedecer. No era por eso que ahora no experimentan. Entonces, hermanos, la única manera de poder recordar, de poder vivir lo pasado ahora, de seguir disfrutando, es seguir viviendo como vivieron antes. No por obedecer simplemente, sino por creer que Cristo murió y que Cristo te da todas esas bendiciones de gracia, no por obras. Este es el mensaje de toda la carta. Por gracia vivir la vida cristiana, no solamente para cuando te convertiste, sino para siempre. Y sí, cuando estás viviendo por fe en que Cristo te da todo, ahí Dios te da las fuerzas para obedecerle. O si no, no vas a poder obedecer por tu propia fuerza. Somos una cucaracha, no podemos hacer nada sin Cristo. Y esto es lo que Pablo quiere decir. Entonces Pablo no les dice que es porque no siguen la ley que ahora no están experimentando. No. Pablo les reprocha la idea esa que ellos están teniendo, hermanos. Ahora bien, capaz en la mente de uno de ustedes, al escuchar, o otras personas, al escuchar estas palabras, van a decir, no digo de ustedes, ahora pensando bien, porque esto es muy fuerte. Puede ser que de algunos de ustedes, no quiero ser un predicador menguante aquí, un debilucho. Quiero exponer la palabra de Dios porque mi responsabilidad es para con Dios antes que para con los hombres y seguir lo que los hombres me dicen que sea. Yo quiero obedecer a Dios. También entonces, reitero, esto puede ser fuerte, pero es lo que tengo que decir. Y esta es lo que le dijo a los que estaban recibiendo la carta en primer lugar. Capaz que en la mente de ellos, de algunos de ellos, ahí en Galacia y de algunos ahora, se excusarían como Adán, cuando Pablo les dice esto, se excusarían y dirían como Adán, no, la culpa fue de Eva, la mujer que me diste. Al ver esta exhortación, ahora, todo eso fue en vano, que Pablo les dijo. Al ver algunos capaz que se excusarían, no,
como Adán. Intentarían hacer algunas excusas al escuchar estas palabras. Por ejemplo, ¿qué excusas plantarían ellos para esquivar la exhortación de Pablo de que no les sirvió de nada lo que experimentaron? ¿Qué excusas ellos dirían? Capaz que dirían, somos más adultos nosotros ahora. No somos más como los niños de aquel entonces que experimentaban alegremente la salvación de Dios. Así como un niño se regocija cuando es bebé y cuando crece ya es más adulto y capta más la realidad de la vida y no anda tan regocijante y feliz y confiante. Es que ahora somos más adultos, por eso no experimentamos tanto la salvación. ¿Será que esa puede ser una excusa ahí? En el inconsciente puede ser, Ahora tal vez ellos dirían, siguiendo ese mismo hilo de pensamiento, cuando era recién convertido, cuando era niño, tenía mucho fervor. Y muchos dicen, y solemos decir, ¿no? Cuando era recién convertido, cuántas energías, la sangre, la vida del joven espiritual corría en mis venas. Cuánto fervor en ese tiempo. Qué gozo de Dios experimentaba en aquel entonces. Mirá que yo escuché muchas personas, no quiero decir de personas que conozco ahora, pues eso, que están en esta iglesia, muchos de esos lo decían muy bien. Estoy hablando de otros también, que lo decían como que hay un año luz de distancia de eso. Y capaz que siguen diciendo, ahora ya conozco la realidad espiritual, una lucha infernal contra las huestes malignas y contra mi propia carne. Ahora no ando tan gozoso. Claro, en un cierto sentido, a veces cuando uno se convierte está feliz, gozoso, pero ahí el diablo entonces le quiere atacar. Y entonces experimenta la realidad y hay una lucha, ¿no? Hay una implicación de la adultez en las emociones de uno, que tal vez le hace ser un poco más cuidadoso, ¿no? Puede ser, sí. Pero hermanos, contemplen la otra realidad. No hay que echar la culpa a Satanás y a sus huestes y a la carne propia. No hay que excusarse con eso. Porque Dios es más poderoso. Dios hizo una obra más eficaz en la cruz. Dios avergonzó, Dios despojó y Dios venció a Satanás ya. Y a tu propia carne mató al viejo hombre. No tenés excusa para decir eso fue cosa del pasado cuando era recién convertido, era un niño, entonces experimentaba más. Ahora contemplo más la realidad de la lucha infernal. No. Dios te da la misma fuerza que es infinitamente superior y te hace experimentar la gloriosa vida y cada vez más. Algo raro estaba pasando con los hermanos de Galacia, hermanos, que se estaban estancando. Otros dirán, objetarán, diciendo como en un juicio, ¿viste? Que dice uno, objeto, le dice al otro abogado que está ahí hablando, le dicen, objeto con lo que decís. Porque yo conozco casos, y te doy un ejemplo y todo, de personas que fueron a la guerra y volvieron con fatiga de guerra, con la llamada neurosis de guerra. Volvieron trastornado el cerebro después de luchar en la lucha infernal. Es muy seria y te afecta todo. Pero el juez dirá, no, objeción denegada. Denegada la objeción. Objeción denegada. No tiene sentido. El poder del evangelio es mucho más poderoso. Objeción denegada. Hermano, no hay excusas para seguir experimentando las bendiciones del evangelio. No hay excusas. Esto es lo que Pablo nos quiere decir en la carta. Lo injustificable de ellos, de los de Gálatas, y lo injustificable que ellos quieren justificar, se refuta con la verdad, a saber que Cristo, la verdad es, lo que ellos quieren ocultar, es que Cristo en ellos quedó como en el pasado. Eso es lo que ellos no quieren revelar. El caminar firme en las alturas de la gracia, el que, como decía Habacuc, que me hace andar en las alturas, ahí en las montañas, capaz que decía Habacuc, que me hace andar en las montañas sin caerme ahí. O como decía un salmista o Isaías, que me hace volar como las águilas. Y las águilas cuando ven una nube, un problema, van arriba de las nubes. Ellos andando en esa gracia de Dios que le hacía superar todo, caminar firme en las alturas. La realidad es que eso era cosa ya del pasado en sus vidas. Esto es lo que Pablo le está queriendo decir. Por eso Pablo se maravillaba que se alejaran del Dios de la gracia tan rápidamente.
En versículo 6 dice eso. Todo se volvió para ellos como una época dorada ahora. En París, por ejemplo, hubo la época dorada en los años 70, por ahí, si mal no me recuerdo, 40, por ahí, entre 40 y 60 más o menos, donde estaban los mejores poetas, la época dorada, los mejores pintores, Picasso, Hemingway, era la época dorada, todos iban a París. Ahí a hablar de codo a codo con los genios de la literatura, con los genios del arte. Cuando uno quería ser mejor literario, viajaba a París. Eso fue el caso de Hemingway, que era de Estados Unidos, viajó a París. Hay muchas poesías famosas desde aquel entonces. La época dorada lo llaman. Tal vez también hay época dorada de Boca, no, de River. No quiero hacer ahí juego, ¿no? Sé que de Nacional se burlan mucho y de Peñarol, entre ellos, la época dorada. Eso ya es cosa del pasado. Suele pasar también. Pero hermano, las bendiciones espirituales quedaron del pasado. Quedaron cosas en el pasado. Uruguay, la selección uruguaya, también. Todos ellos dicen, somos 3 veces, 4 veces campeones. Pero eso, ni bien comenzó el mundial era que ganaron. Ni bien comenzó la historia de los mundiales en los años 30. Ahora no juegan nada. No, juegan algo. Pero quedó en el pasado lo que experimentaron al comienzo de sus vidas para los hermanos de Galacia. Y para muchos, para algunos más que otros. Alguno dirá otra objeción ahí que no quiere aceptar esta verdad. Sí, pero yo no estoy tan de acuerdo que ahora no le estén experimentando nada. Algo deben experimentar porque son creyentes o no. Todo creyente algo experimenta, ¿no? Capaz que dice, sí, claro, que lo experimentan. Pero no de la misma manera, hermanos, no de la misma manera. Gálatas 4, un versículo dice, vosotros corríais bien. Pablo le está diciendo a los de Gálatas, vosotros corríais bien, corrían así como Usain Bolt en la vida cristiana, un récord, corrían bien. ¿Qué les pasó? Ahora son como, ¿vieron la analogía de, la historia de Manuelita y la liebre? Ahora ellos no son como la Manuelita, porque la Manuelita ganó, a pesar de que iba lento, iba progresando. Ellos más bien son como la liebre, que quedaron durmiéndose en un árbol. Ellos más bien se estancaron como la liebre. Todos nosotros somos como la Manuelita, nadie es perfecto aquí. Somos, a nivel de Dios, somos más lentos que una tortuga en la vida cristiana. Gracias a Dios por su misericordia que nos sigue viendo justos. Nos perdona. Pero a veces hay personas y a veces nosotros somos como la liebre que se queda dormido y se olvida de las gracias recibidas de Cristo. Por eso es importante leer otra vez el versículo. Este verso es innegable y sigue diciendo el juez, objeción denegada a todos los que quieren objetar esta innegable verdad que dice el versículo 4, tantas cosas habéis experimentado o padecido en vano. ¿Tantas cosas? Pablo tenía una intención clara de conmover hasta las entrañas a sus oyentes. Tenía una intención clara de conmover hasta las entrañas. ¿Por qué les digo esto? Yo no les digo algo sin fundamentar. Pablo les quiere hacer razonar a ellos. Por eso la pregunta, ¿por qué? Tantas cosas, ¿sabéis? La pregunta. Si yo te pregunto algo, por ejemplo, si le pregunto a alguien acá, no quiero señalar a nadie, mochila, ¿por qué estás tan vacía ahora? Porque está tan vacía la mochila. Y la mochila va a decir, ¿por qué estoy tan vacía? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no. Pero le va a hacer razonar a la mochila. Y lo que Pablo está haciendo aquí es eso. No te dice directamente, estás vacía, mochila. No, te quiere hacer involucrar en el proceso de razonamiento de esa idea que te quiere comunicar. Esta técnica lo hacía mucho Pablo y Jesús, el mejor maestro de todos los tiempos. Deja abierta ahí la idea para que él se haga preguntas también, el que recibe, para que los que están ahí en Galacia se hagan preguntas ahí, rondeen, y que les llegue el corazón. No afirma directamente, esto te pasa. En este caso no. Entonces, ellos capaz que se estarían preguntando luego al ver esta pregunta,
Fue en vano toda esa bendición que recibí. Fue en vano. Si yo sigo obedeciendo a Dios ahora, ahí se empezaron, ¿viste?, a cuestionar. ¿Por qué Pablo me dice eso? Si yo sigo obedeciendo a Dios ahora, ¿por qué Pablo me dice eso? ¿Cómo me va? Al comienzo capaz que empiezan a decir, y nosotros también a veces decimos eso. Esta pregunta, hermanos, de Pablo, les hace reconsiderar la postura que ahora están teniendo. Les hace replantear qué están haciendo, cómo están actuando ahora. Capaz que se siguen preguntando. ¿Será que ahora estoy viviendo como él dice, como que estoy viviendo así como una religión nomás? ¿Será que estoy viviendo por mis propias fuerzas nomás, siendo como cualquier otro que sigue otra religión? ¿Será? ¿Será que estoy viviendo una fantasía pensando que estoy obedeciendo a Dios, pero realmente me estoy obedeciendo a mí mismo, queriendo ser mejor? ¿Será que fui engañado de la sincera fidelidad a Cristo, como dice Primera de Corintios, como la serpiente engañó a Eva y distorsionó la verdad sutilmente con la gran astucia de Satanás? ¿Será que yo fui engañado? ¿Será que fui fascinado así como el apóstol Pablo me está diciendo? ¿Será? ¿Será que ya no vivo más como Pablo, quien dijo en Corintios también? Pablo dice literal, nuestra gloria es esta, dice el apóstol. El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. ¿Será que yo no estoy viviendo así con la gracia de Dios como Pablo vivía, quien decía, yo no soy nada, y si soy algo, si he hecho más que todos los apóstoles, fue porque Dios estaba conmigo, la gracia de Él estaba conmigo? ¿Será que yo estoy viviendo así como Pablo o será que yo estoy viviendo en mi sabiduría propia, humana? Claro, hermanos, nadie es perfecto, ni el apóstol Pablo era perfecto, ni el apóstol Pablo vivía perfectamente agarrando la gracia de Dios de una manera perfecta. No, él era pecador y él reconocía. Él dijo en Timoteo, yo soy el más pecador. No dijo yo era antes el más pecador. Verbo, el tiempo verbal muy importante, ¿no? Yo soy el más pecador. Ahora, presente. Pablo lo dijo. Efesios 3 también. Efesios 3:8. El más pecador de todos los santos. Algo así dice. El peor de todos los santos. El más pequeño de todos. Yo soy el más pecador. ¿Cómo Pablo entonces me está diciendo que yo ahora estoy viviendo mal la vida cristiana si él es el más pecador? No, que Pablo sabe la realidad. Una cosa es avanzar, aunque seas el más pecador, que tengas la carne más carnal, pero avanzar como la Manuelita. Pero otra cosa es ser una liebre estancada que quiere vivir por sus propias fuerzas y rechaza la gracia de Dios realmente. Una cosa, ambas ahí son muy opuestas esas ideas, esas formas de vivir. Por eso, hermanos, debemos seguir hacia la perfección, sí, como Pablo, pero al conocer más su gracia y no solamente al conocer más la ley. Al conocer más la gracia de Dios, a Dios mismo, al Evangelio, a Cristo y a este crucificado. Todos debemos hacer eso. Y el apóstol Pablo también se decía eso, a él mismo. No que yo lo haya alcanzado ya, pero yo quiero conocer más a Cristo. Mi anhelo es estar hallándome en Él, a pesar de que yo soy el más pecador. Pablo fue contundente y lo sintieron. Les hizo el efecto del vacío. El efecto del vacío se lo llama el efecto Bernoulli. Allá yo estudié en física, allá en la facultad. Eso se lo experimenta, a modo de experimentación. ¿Vieron cuando un camión pasa y vos estás al lado del camión? ¿Qué pasa? Te lleva a vos el viento, ¿no? Porque pasa todo lo que da el camión.
Bueno, ese es el efecto del vacío. Provoca un vacío al lado, porque el viento pasa, pero cuando pasa queda un vacío. Entonces vos te vas para allá. Eso pasa también con las chimeneas. Por eso ponen arriba un caño, para que cuando el viento pase, haga un efecto vacío y empuje el humo y se vaya también. Por eso ponen un poco más arriba para que el viento pase. El efecto. Pablo estaba haciendo el efecto vacío con este versículo. A saber, Pablo le estaba mostrando en el versículo 1. Ustedes experimentaron esta gran bendición en el capítulo, ahí, en el versículo 1. Vieron a Cristo claramente crucificado. ¡Wow! ¡Qué gracia esa! Ahí estaba pasando el viento ahí. Estaban ahí viendo el camión pasando. Luego, versículo 2. Recibieron el Espíritu. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué experimento! Pero igual le decía, ¿por fe o por la ley? Pero le estaba mostrando, le estaba apuntando la gran bendición ahí. Estaba haciendo ese efecto ahí. Le estaba llenando de cosas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Habiendo experimentado esa gran libertación, gran gracia de Dios. Y ahora llega el efecto en vacío. Todas estas cosas que experimentaron, ahora es en vano. Le saca todo eso, el efecto vacío. Cristo, el Espíritu, lo que recibieron por esas obras que venían del Espíritu. Como dice el versículo siguiente que vamos a ver, que el Espíritu lo hacía poderes y milagros en sus vidas para hacer cosas para Dios. Todo eso que experimentaron, ahora es en vano. ¿Qué? ¿Me está diciendo eso Pablo a mí? ¿Todo eso es en vano ahora? Ahí el efecto vacío le sacó. Pablo era contundente y quería conmover hasta las entrañas. Ellos dijeron, ¿qué? Ahora ¿qué me quiere decir este Pablo ahora? Pablo sabe cómo sacar lo rescatable de ellos. Pablo estaba trabajando en generar el deseo por Cristo y por las bendiciones de Cristo en sus vidas. Para que ellos se despierten. Algunos predicadores cuando están en el púlpito hacen un ruido así para que la gente se despierte. Bien fuerte. O así, ¡pah! Entonces alguno que está ahí, además es a la tardecita, se despierta. Bueno, Pablo quería hacer algo así. Despertar. Pero al provocar ese deseo de experimentar lo que antes experimentaron con Cristo. Hermano. A Cristo en sus vidas. Hermanos, Cristo en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas. Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué repito? Porque hermanos, aún hasta los ángeles nos envidian sanamente porque ellos ven en nosotros la gracia de Dios. En primer lugar, es cierto que ellos nunca pecaron y por eso no experimentan la gracia tanto, el perdón tanto, porque claro, nunca pecaron. Por eso envidian sanamente a nosotros. Pero por otro lado, también envidian sanamente porque ellos no tienen a Cristo viviendo en ellos. Ellos son una criatura creada, claro, pero que no cometen pecado solamente. Tienen voluntad, pero no tienen a Cristo. No son hijos de Dios. Como dice luego Hebreos, le has hecho un poco mayor que los ángeles, un poco menos, algo así, aludiendo que el Hijo del Hombre que nos representa a nosotros y que está en nosotros es superior a los ángeles, hermano. En ese sentido, vivimos con la vida de Cristo y los ángeles escudriñan nuestra vida. Hermano, entonces debemos seguir experimentando también nosotros ahora. También, ¿por qué? ¿Por qué debemos seguir investigando esto, experimentando la vida? Porque, hermanos, para Dios sus bendiciones realmente nunca son en vano. Para Dios nunca son en vano. Capaz que para un creyente, capaz que en un tiempo es en vano, lo toma como en vano. Pero para Dios nunca es en vano lo que Él hace, nunca.
Dios no desperdició ninguna gotita de su sangre en la cruz. Nunca hace eso. El texto dice, texto parte B del versículo en cuestión, Gálatas 3, versículo 4, parte B, les leo desde el comienzo. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Si es que realmente fue en vano. Palabra muy importante. Tantas cosas habéis experimentado, padecido en vano, si es que en realidad fue en vano. Versículo complejo. Pero hermanos, Pablo quiere ahora que todo su ser vean que Dios no hace nada en vano. Un autor dijo, nunca experimentar el Espíritu de Dios es en vano. Hay otros versículos que dice que Él comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. Nunca es en vano lo que Dios hizo para nosotros. Capaz para ellos sí, en ese momento lo estaba haciendo, pero a la vista de Dios nunca es en vano. Él va a hacer funcionar para algo lo que Él hizo, para su gloria. Aún nuestra desobediencia glorifica a Dios para que Él sea exaltado en nuestras vidas. Porque todo lo que hacemos, todo lo que una persona hace, Dios hace, se lleva la gloria. Dios nunca hace un trabajo innecesario. Aún en el castigo que nos da, aún en la desobediencia nuestra, Dios siempre se lleva la gloria. Dios nunca hace nada en vano. Capaz que ahora, en este mismo lugar, estoy pecando yo. Pues, ¿por qué? Porque yo no soy perfecto como el apóstol Pablo. Yo soy el más pecador. En microsegundos, ni idea, peco. No soy santo a plenitud. Si yo me parase acá y dijera, yo ahora en este momento soy como el Papa, infalible, no estoy pecando, todo lo que digo es exacto, toda la forma de decir es santo, no estoy pecando de ninguna manera porque yo ya soy perfecto en este momento, así que escúchenme a mí. No. Por eso Dios aún se lleva la gloria en mis pecados y en tus pecados, en tu desobediencia. Él llevó una obra perfecta en la cruz y ninguna gota es en vano, hermanos. Aun cuando Dios levantó a Faraón para castigar al pueblo de Israel, Dios se glorificaba en Faraón. Aun al ser endurecido el corazón de Faraón, era para glorificar al Dios. Aun cuando David pecó, también. Hay un salmista que es mencionado en Romanos que dice, yo miento, yo peco para que la justicia sea exaltada, para que la palabra de Dios sea veraz y yo mentiroso. Nada de Dios es en vano. Pero hermano, nosotros debemos no hacer en vano lo que Dios hizo en la cruz. Pues Él quiere santificarnos, Él quiere que nosotros experimentemos lo bueno de Dios, la gracia. Entonces somos responsables de aprovechar lo que Cristo hizo por la fe. Los israelitas experimentaron la libertad luego de independizarse del pueblo egipcio que les atormentaba, que les pagaba más tributos, les daba tributos para que ellos paguen, les hacía trabajar más, para que ellos ignoren las palabras de Moisés que venían de Dios, dice las Escrituras. El faraón le hacía trabajar más para que los israelitas no escuchen las palabras de Moisés que venían de Dios. Pero ellos salieron de esa esclavitud, pasaron el Mar Rojo, experimentaron las bendiciones. Tanto así que los mismos egipcios, como ustedes bien saben, les daban piedras preciosas, collares de oro. Experimentaron la salvación de Jehová.
Y aún experimentaron ver todos los enemigos ahogados ahí en el mar. Experimentaron todo tanto que María, la hermana de Moisés, hizo cánticos a Dios. Alabaron a Dios. Pasaron el Mar Rojo, pero eso de luego quedó en el pasado. Hermanos. También Josué, cuando pasaron el Jordán. Bien, vinieron, ahora la tierra es toda vuestra, tienen que conquistar. Y luego también vino la época de los jueces. No quisieron obedecer a Dios, no quisieron tener fe por la incredulidad que llevó a no obedecer. Dios le envió juicio. Se olvidaron de que cruzaron el Mar Rojo. Pero antes, en la época de Moisés, cuando muchos pecaron, hicieron algo malo, Dios puso un madero representando la cruz ahí con una serpiente de bronce para cualquiera que vea al madero con la bronce sea curado. Y experimentaron la salvación de la muerte ahí y del perdón. Mientras otros también no querían ver, otros israelitas ahí creyentes también, y murieron trágicamente ahí. Pero luego eso también quedó en el pasado. Luego Balaam vino, ahí representando las huestes malignas que querían socavar a la santidad, a la comunión con Dios de su pueblo israelita. Ahí el enemigo estaba ahí articulando un plan y llamó al profeta entre comillas, Balaam. Y Balaam dio un consejo mortal y dijo, todas las mujeres de Moabita que se pintan bien, capaz, que son más así lucibles, son más tentadoras, que vayan y se acuesten con los hijos de Israel. Vayan. Con ese consejito se olvidaron luego de lo que habían experimentado. Se olvidaron de la serpiente de bronce. Quedó en el pasado también. Pero hermanos, Dios nunca hace una obra en vano. Toda la gloria se va a llevar Dios. Los pecadores somos nosotros. No le echemos la culpa a Dios. Hermanos, Él hizo todo, las cosas bien. Y su obra en la cruz fue eficaz. Y el que comenzó la obra en la cruz va a seguir actuando y lo va a terminar en nuestras vidas. Por las buenas o por las malas, Dios siempre se va a llevar la gloria. Pero Dios quiere que vos experimentes y yo experimente y ustedes experimenten más las bendiciones de Cristo, hermanos. Miren, tal vez estas palabras son duras, pero como yo dije, es mi deber. Y Pablo tampoco se achicó, en el versículo 4 lo vemos, ante los hermanos de Galacia, y dijo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. No estoy diciendo aquí de cada uno de ustedes que es como estos hermanos de Galacia, sino que me digo a mí mismo y a ustedes que debemos nosotros contemplar más la gracia de Dios. Pero sí, puede haber alguno que sea como los de Galacia esto, o peor aquí y más allá, o peor, cabe esa posibilidad, claro está. Y Pablo por eso dice, me temo que haya trabajado yo, por la gracia de Dios que me fue otorgada, con el poder del Espíritu, trabajado en vosotros, y dice esta palabra, la misma, en vano en ustedes. Cuando fui les prediqué de la gracia. Me temo. Cuando Pablo hablaba el Evangelio, era Dios que hablaba. Era el Espíritu que venía e iluminaba a los hermanos. Pablo recibió esa gracia, no solamente para convertirse y para ser apóstol en un momento, para recibir el título, sino para ejercer el apostolado recibió la gracia. Para predicar con el poder poderoso que sigue actuando en mí. Yo lucho y agonizo por ustedes, dijo el apóstol Pablo. Dios estaba mostrando su gracia cuando predicaba y hoy mismo nos está mostrando a nosotros la gracia de Dios. Pero Pablo teme que fue en vano que Dios trabajó en ellos. Ellos se alejaron del Dios de la gracia, dice el versículo 6. El versículo 5 del capítulo 5 dice, cayeron de la gracia los que por la ley se justifican. Hermanos, ¿vieron que hay una música que dice lluvias de gracia recibimos, Señor? Bueno, nosotros experimentamos lluvias de gracia.
y seguimos experimentando lluvias de gracia. ¿Ahora vamos a ignorar esas lluvias de gracia? El versículo 15 del capítulo 4 de Gálatas dice que ellos experimentaban satisfacción. Literalmente, ellos experimentaban satisfacción al ver a Pablo, al mensajero de la gracia de Dios, y por lo tanto a la gracia predicada, al evangelio. Porque el evangelio estaba predicado, ellos encontraban satisfacción, experimentaban. Oh, el que nos va a predicar de la gracia de Dios. Oh, aquel que nos va a mostrar a Cristo, la esperanza de nuestra vida, porque sin Él no somos nada, somos polvo. Oh, viene aquel siervo de Dios. El caso de una mujer que siempre veía a Eliseo caminar, entonces dijo al marido, debemos ponerle una casita a él para que cuando pase duerma ahí. Y apreciaba a Dios ahí. Y esto también es, oh, el siervo de Dios que nos va a predicar a Cristo, porque yo no puedo vivir mi vida cristiana sin Él. Oh, experimentaba satisfacción, pero ahora ya no más, dice. Y por eso Pablo sufría dolores de parto, para que Cristo, hasta que Cristo sea formado ahí en ellos. Cristo, no una ley. Cristo formado en ellos, que es la raíz de todo. Hermanos, Pablo era un administrador de la gracia de Dios, no porque Pablo era una persona imperfecta. No, yo soy el más pecador, pero Pablo era un administrador de la gracia de Dios, y todos los que predican el evangelio, los pastores, los diáconos, todos ustedes son sacerdotes que predican el evangelio a otros, son administradores de la gracia de Dios. Y Pablo era también uno que predicaba a Cristo, y la gracia de Dios era ahí proclamada para que reciban la gracia. Por lo tanto, los de Galacia rechazaban lo que antes ellos experimentaban, y esa era la realidad. No estaban más experimentando ni a Pablo, no encontraban más satisfacción ni en Pablo, ni en lo que antes tenían satisfacción en Cristo. Ahora ellos querían satisfacerse a ellos mismos. Yo soy el capo, yo hago las obras porque yo puedo obedecer a Dios. Cristo hizo una obra perfecta, pero yo debo igualarle para que cuando vaya al cielo yo diga, Cristo, yo llegué hasta lo máximo, al nivel que vos llegaste en la cruz. Pero Cristo y Dios le va a decir, pero fui yo que te hice hacer eso. Pues lo que yo hice en la cruz se te aplicó en el presente. Yo soy el que te di el nuevo hombre. El nuevo hombre yo lo creé en la cruz perfectamente. ¿Qué te crees vos? Nadie se va a gloriar delante de Dios. Nadie se puede jactar delante de su presencia, pues Él escogió a los viles. Hermanos, esta carta entra en un contexto de exhortación a volver a la gracia. En la historia esta carta fue muy eficaz y lo sigue siendo. Lutero hizo la gran revolución usando esta carta, sacando a personas del catolicismo. John Wesley se convirtió leyendo esta carta y otras partes, otros comentarios, creo que de Lutero, y muchos otros siguen beneficiándose. Yo y ustedes, hermanos, siguen beneficiándose. Tal vez aquí, como digo, no hay una persona como los de Galacia, pero sí, yo primero, el que les habla, les digo, y ustedes y todos los cristianos debemos seguir experimentando la gracia de Dios, porque nadie llegó todavía a la perfección. Y es imposible llegar a la perfección solamente queriendo seguir la ley, estudiar bien la ley, sin apropiarse de Cristo y de su gracia. Es imposible. Por eso esta carta es muy importante. Es la carta a la libertad. Es la carta de la emancipación. Tal vez algunos de nosotros y yo mismo a veces decimos, yo no soy tan pecador, yo soy mejor que aquel. Yo soy superior. Yo no hago esto. Pero Jesús sabe nuestro corazón, hermanos. Y por eso dio una parábola. ¿Por qué miras la paja del otro y no miras la viga que tienes?
Cuando yo miro y juzgo a otro, estoy viendo solamente el 10% de la falta. Realmente yo soy responsable de mí mismo. Entonces Dios mira el 90% de la falta de lo que yo hago o no hago. Tal vez el otro es mucho peor en un asunto, hizo una equivocación horrible más que vos, pero vos no seas excusable. Vos tenés algo de error, pero Dios te responsabiliza a vos por lo poco que hiciste. El otro rendirá sus cuentas con Dios, pero vos rendí tus cuentas con Dios. Por eso Gálatas también dice, llevad la carga los unos a los otros, pero no andes juzgando al otro. Primero, juzgate a ti mismo. En Gálatas 6 dice eso, lleva tu carga, porque no se engañe, dice aquel que dice que no tiene error. Dice Gálatas 6, aquí ya les leo. Justamente hoy estaba leyendo, y Gálatas 6, versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si yo me creo ser algo, solo que el otro tiene el 90% del error, capaz que sí, pero vos también tenés errores, y Dios te mira, te juzga a vos por lo tuyo. Y no te creas que sos perfecto, porque no somos nada. Por eso, hermanos, tenemos que gloriarnos en lo que Dios trata con nosotros. No nos gloriemos en decir, el otro hermano se equivocó y Dios le castigó, o yo le hice reprender. ¡Oh, qué gloria Dios está llevando ahora! No, gloriate por lo que vos y Dios están ahí hablando, comunicándose. Gloriate porque estás siguiendo a Dios vos. No solamente te enfoques en el error del otro. Y esto entra en el contexto de la gracia. Por eso Pablo lo pone en la carta de la libertad, hermanos. Porque el que sembra para la carne, el que dice yo no miro a mí mismo, yo miro al otro, ahí está sembrando para la carne. Tiene que mirarse a él mismo. ¿Para qué? Si hay que tratar con el otro hermano, tratarle con mansedumbre, dice el versículo 1 de capítulo 6. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Yo soy perfecto, yo no puedo ser tentado. ¡Ja! Contame otra. Todos somos pecadores y pecamos una vez y otras veces. Y la noticia es que vamos a seguir pecando. Pero no es la intención de Dios que vivamos constantemente cayendo y confesando todo el rato, hay que pecar. No, apropiate de la gracia para estar firme, pero sabelo. Dios te va a sacudir, zarandear, para que Él se lleve la gloria en fortalecer tu fe, como hizo con Pedro. Y te va a dar pruebas, aflicciones, para que Él se lleve la gloria, hermanos. Por eso esta carta de la gracia de Dios es la solución. ¿Cómo voy a poder vivir en esta adultez donde mi carne es mala? Donde las huestes enemigas ahí están queriendo derrumbarme. Soy tan propicio a pecar. Por eso esta carta es importante para decirte, no te mires a vos mismos. No juzgues al otro. No te deprimas si vos no podés mejorar en algo. Confía en la gracia de Dios, que Él te da la vida. Si no fuera por Cristo, vos no ibas a poder ayudar a tu hermano y ayudarte a ti mismo. Si no fuera por Cristo, vos seguirías mordiendo al otro para que el otro sea mejor y ahí vos pecando para que el otro sea mejor y el otro pecando para que vos seas mejor. Si vos no entendés la gracia de Dios y no te apropiás de esto más y más, vas a seguir ahí como la liebre estancado, pecando y pecando como los de Galacia estaban haciendo. Por eso esta verdad es una grandiosa verdad para cada uno de nosotros. Para mí, yo tampoco no lo he alcanzado. Nadie de nosotros no lo ha alcanzado. Pero ¿saben qué? Cada vez que escudriñamos esto en la práctica de nuestra vida, vemos el Evangelio en nuestra vida, cómo Él nos va mostrando su gracia, vamos viendo que la riqueza de Cristo es inescrutable. Vemos una riqueza acá,
Pero luego vemos otra nueva riqueza y seguimos viendo más y más y más riqueza de Cristo. Y Cristo en todos los problemas y circunstancias de la vida. Somos más anonadados por Cristo. Y seguiremos siéndolo así por la eternidad, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por tu obra en la cruz perfecta. Gracias, Señor, porque en este mundo bravo, difícil, por la carne y por las huestes, por nosotros mismos que somos pecadores y nos negamos a seguirte, por otros que también no quieren seguirte. Gracias, porque tú sos más poderoso, Señor, y porque tú hiciste una obra eficaz y que no es en vano. Gracias porque nos diste la posibilidad de experimentar la vida en abundancia para cada vez más conocerte más y más, a pesar de que sí, somos todavía en condición, en situación en este mundo, pecadores, como decía el apóstol. Pero gracias porque nadie es un caso perdido, Señor. Yo no estaría predicando acá si yo pensara que yo ya soy un caso perdido. Yo predico porque sé que tu gracia está en mi vida. Venimos a la iglesia, la mayoría que está aquí, porque sabe que ellos no son un caso perdido, porque saben que Cristo está obrando en ellos y produciendo el querer y el hacer, y que Cristo le perdona, así como le perdonó al hijo pródigo, hizo fiesta, mientras que el hijo mayor, allá quejándose de ese que andaba con rameras y ahora anda recibiendo los besos del Padre, porque eso dice el griego, beso continuamente, el Padre le besaba y le dio de su mejor vestidura. Nunca hizo con el hijo mayor. Y los hermanos aquí que vinieron saben que por eso vienen acá, para escuchar tu gracia, para ser mejores y para ser mejores en la vida cristiana, pero vienen agradecidos de que no son un caso perdido y que tú les puedes dar más gracia, abundar en gracia, pues tú sos un Dios de toda gracia. Y yo también, Padre, y mis hermanos también. Por eso nos congregamos, no porque somos una religión más, no porque somos como otras, los mormones y otros, etcétera, que van por otras cosas y no considerándose pecadores, sino los mejores. Pero, Padre, queremos conducirnos con la sincera fidelidad a Cristo, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios como el apóstol lo hacía. Gracias por esta verdad. Transfórmanos más a la luz de Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.